Hola, hola. ¿Me escucho? Hola, sí, sí, se te escucha. Buenos días. Buenos días. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación y ahorita comenzamos. Ok, buenos días a todos y bienvenidos otra vez al Fest Educativo Spider. En esta, pues, en esta conferencia tenemos a Liliana Vargas, que primeramente te agradezco a que nos hayas dado la oportunidad de espacio de tu tiempo para venirnos a esta conferencia. Y bueno, les voy a hablar un poquito de Liliana. Ella estudió licenciatura en química en la Universidad de Guadalajara y también tiene una maestría en nanociencias de CICESE y SEIN en Ensenada y actualmente está estudiando su doctorado en nanociencias. Eh, Referente, pues ha sido profesora de educación básica, transcriptora profesional de estudios de antropología social, tallerista en Campamento de Innovación Brújula y en Club de Ciencias, y también voluntaria de eventos de divulgación científica como Noches de Ciencia, Campus Party y Drone Project. Y ha tenido pues sus habilidades de investigación ha sido la fabricación y encapsulación de nanopartículas metálicas soportadas para uso como nanoreactores catalíticos aplicados a la transformación de moléculas tóxicas usando técnicas de depósito de capas atómicas y química húmeda. Y experiencia en caracterización de nanomateriales mediante técnicas espectroscópicas como UV-Vis, incitos, FTI, rayos X, rama y microscopía eléctrica de transmisión T. Y pues ahorita nos va a hacer una conferencia sobre la instrumentación en desarrollo de nanomateriales y pues te dejo el micrófono, Diana. Muchas gracias. Gracias a ti por esa presentación. Ya dijiste todo. Esta presentación va a ser algo general. Déjenme compartir la pantalla. Y voy a desactivar mi cámara para no interferir con la transmisión. Sí, está bien. ¿Me confirmas si ya se puede ver mi presentación, por favor? Sí, sí se puede ver tu presentación. Ok. Bueno, ya recibí esa amable presentación. Muchas gracias. Yo estoy en este momento estudiando el doctorado en nanociencias en el Centro de Nanociencias y Nanotecnologías de la UNAM, en convenio con el CICESE, que es un centro de investigación científica y de estudios superiores en Ensenada. La charla de hoy la titulé así, Instrumentación para el desarrollo de la nanotecnología, y me gustaría comenzar platicando que a veces la gente cree que nanotecnología es algo muy nuevo y que acaba de surgir y que pues, es algo muy, muy novedoso. Claro, es novedoso, pero la realidad es que ya se utilizaba desde el siglo IV. Esta copa es muy famosa debido a que si es iluminada por la parte de afuera, se ve en color verde, mientras que si es iluminada por la parte de adentro, se ve en color rojo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok. Permítame un segundo. Aquí. Tiene un pequeño retraso aquí mi computadora. Bueno, esto ya se los mencioné. Si se ilumina por el exterior es en color verde y si se ilumina por el interior es color rojo. Y esto se debe gracias a las nanopartículas de oro y plata que estaban mezcladas con el vidrio con la que esta copa fue creada. En aquel momento, claro que no es como los romanos hayan dicho, vamos a ponernos a hacer nanotecnología, ¿no? Probablemente fue una contaminación de sus talleres, ya que ellos utilizaban mucho estos metales como el oro y la plata, y pues realmente no es como que haya sido algo intencionado, ¿no? Ahora, gracias al desarrollo de la tecnología, sabemos que pues estas propiedades se las dan las nanopartículas. Este mismo principio fue utilizado en los vitrales medievales. Por ejemplo, en esta columna
observamos que las nanopartículas de oro y plata, pues pueden ser utilizadas para reflejar distintos colores. Por ejemplo, las nanopartículas de plata de 40 nanómetros reflejan un color azul oscuro, mientras que las del 80 nanómetros un color azul claro, y cuando son de 100 nanómetros un color dorado. Mientras que las de oro se comportan diferentes. Las nanopartículas de oro reflejan de 50 nanómetros, con esta morfología esférica, refleja colores amarillos. Y me gustaría mencionarles que las nanopartículas no necesariamente tienen que ser esféricas. También existen nanopartículas en forma de triángulo, nanopartículas en formas de estrellas, de cubos, de rods, etcétera. Y bueno, este era como el uso, ahora sí que se le daba en aquel tiempo, ¿no? Y ya que les hablo de nanopartículas y propiedades, etcétera, me gustaría definir muy generalmente qué es la nanotecnología. Esta es la rama de la ciencia y la tecnología que se encuentra en la frontera de distintas disciplinas y estudia la materia a escala nanométrica, es decir, 1 por 10 a la menos 9 metros. Si nosotros dividimos un metro en 1.000 millones de partecitas, una de esas partecitas sería un nanómetro. Entonces, a esta nanotecnología se le conoce como la ciencia de lo invisible, debido a que los nanomateriales pues, no son visibles a simple vista, no son muy pequeñitos. Cuando me refiero que la nanotecnología se encuentra en la frontera de muchas ciencias, me refiero a esto. La nanotecnología es una mezcla entre ciencias de materiales y biología, química, física, electrónica, ingeniería mecánica, ciencias de datos, fotónica y ahora muy sonado, inteligencia artificial. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Se ve mi presentación, va cambiando de acuerdo. Sí, sí, todo bien, se está viendo bien. Muchas gracias. Ok, entonces la nanotecnología es un conjunto y no discrimina ahora sí que a aquellos que les interese la biología y la electrónica, incluso las matemáticas. También aquí se incluye matemáticas. Y para darnos una idea de qué estudia la nanotecnología, me encontré esta imagen que me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, pues un niño tiene un tamaño promedio de 1 metro, un cabello humano de 0.1 milímetros, una bacteria 1 micrómetro, un virus tiene el tamaño de 100 nanómetros, una molécula de azúcar tiene el tamaño de 1 nanómetro, y la nanotecnología estudia la materia en esta escala, muy cercana al tamaño de los átomos. Entonces las propiedades se vuelven completamente diferentes. Están entre un limbo entre lo cuántico y entre lo superficial. Entonces, esta ciencia abre ahora sí que posibilidades infinitas de modificar la materia. Dentro de la nanotecnología, pues existen diferentes materiales, ¿no? Como estas partículas tipo virus, que se utilizan a veces para la liberación de fármacos controlados, o liposomas que hoy en día se utilizan en bloqueadores solares. Lo que hacen las personas que fabrican estos bloqueadores solares, dentro de este paquito, ellos meten vitaminas y las encapsulan, y estas vitaminas están protegidas para no ser degradadas tan fácil y liberarse a lo largo del tiempo. Entonces, hay bloqueadores que ya usan nanotecnología que, pues aparte, dan propiedades hidratantes y otras cosas. Existen materiales como basados en el carbón, que probablemente ya hayan escuchado, grafeno, que tiene propiedades conductoras y resistentes muy únicas. También existen los nanotubos de carbono, los fullerenos, las nanopartículas metálicas. Pues ahora sí que depende de la aplicación que uno quiera. Pueden ser de oro, de plata, de cobre, de platino, de paladio, etcétera, de hierro. Existen materiales también que se conocen como dendrímeros y son moléculas orgánicas que forman una especie de capsulita, como esta. También, y muy utilizada en las pantallas modernas, están los quantum dots o puntos cuánticos, que son partículas, bueno, ahora sí que cúmulos de átomos muy, muy chiquitos. Existen también este tipo de nanomateriales conocidos como nanorreactores.
Un nanoreactor no es nada más que, un nanocontenedor donde ocurren reacciones químicas, ¿no? Entran los reactivos, reaccionan con un núcleo y salen los productos. Yo me dedico a la fabricación de los nanoreactores. Y los hay de diferentes tipos. Hay unos que tienen los núcleos mezclados con las capas, hay unos que tienen multinúcleos, hay otros que tienen multinúcleos, multicapas. Están los del tipo Yolk Shell, que tienen un espacio vacío entre el núcleo y la capa. Aquí vemos un espacio vacío entre el núcleo y la capa. O los tipo Core Shell, que probablemente ya hayan escuchado por ahí en algún momento de la vida. Las partículas core shell pues tienen un núcleo y rodeados de una capita. Y así es como se ven en la vida real, ¿no? Estos nanoreactores son muy chiquitos, tienen tamaño promedio entre 200 nanómetros, 100 nanómetros o 200 nanómetros. Más adelante los retomaré para explicar algunas técnicas. Ahora, las aplicaciones de los nanomateriales, incluyendo a los nanoreactores, son muy amplias. Van desde la bioremediación, la producción de biocombustibles, el saneamiento. Yo, por ejemplo, utilizo los nanoreactores para transformar moléculas químicas a moléculas químicas orgánicas tóxicas, que las transformo a unas que son utilizadas para producir fármacos. Ahora, los nanomateriales también se pueden aplicar a las baterías, a la liberación de fármacos controlada o dirigida, ahora sí que la síntesis de materiales con propiedades mecánicas novedosas. Se aplica también en filtros de agua, donde se añaden, por ejemplo, nanopartículas de cobre que tienen una alta tasa de eliminación de bacterias. Como ya lo mencioné, se aplica para producir biocombustibles, el almacenamiento de energía y también para los sensores. Ahora con la nanotecnología, los sensores que ya conocemos, pues se vuelven más sensibles y más selectivos. Muy bien. ¿Cómo nacen los nanomateriales? Hay dos formas, de arriba hacia abajo, o conocido como top-down, o de abajo hacia arriba, conocido como bottom-up. Por ejemplo, top-down, me gustaría mencionar esta técnica que es por molienda. Literal, se utiliza un molino que está formado por un cilindro, unas válvulas especiales y sensores, que a su vez están controlados por un software de análisis y este controla la temperatura y presión dentro del cilindro. Y se pueden llegar a obtener nanomateriales aproximadamente del tamaño de 130 nanómetros con este tipo de equipos. Se pone un material a granel, se muele y listo. Otra de las técnicas que existen es el depósito químico de vapores y se utilizan equipos de este estilo, el cual está formada por una cámara que tiene un horno con un sistema deslizable. Si pueden observar, aquí hay un tubo, son tubos de cuarzo que soportan muy altas temperaturas. Y también algo que me gustaría mencionar es que este tipo de equipos está controlado o automatizado para seguir diferentes recetas, ¿no? Esta receta contiene el vacío, la temperatura, la presión y el suministro de materia prima. Ahora sí que dependiendo que la necesidad que haya o la variación que se le quiera hacer a los nanomateriales, se modifica esta receta formada por estas variables que ya les mencioné. Al modificar ese tipo de variables, pues se pueden obtener los fullerenos, nanocebollitas, nanotubos, grafeno, etc. Básicamente funciona así. Se le ponen los ingredientes, que son hidrocarburos, que son los que tienen el carbón, se forma un spray, se lleva con un flujo de gas inerte y aquí en el horno, ya se cocinan, se forman estas nanoestructuras que crecen dentro de algunos sustratos metálicos y después se separan. Y finalmente se obtienen estructuras, con propiedades a veces que uno no desea y a veces que sí. Entonces hay nanotubos, por ejemplo, como este, que son muy largos, o hay nanotubos que son empaquetados y más cortitos.
Y estas variaciones se deben a este cambio de variables. También existe otra técnica llamada sputtering o pulverización catódica, sería en español. Son equipos como este, así muy grandes, también se pueden controlar muchas variables. Casi siempre sucede como en el equipo anterior. Uno decide, según la aplicación que le quiera dar, los parámetros. ¿Cómo decidimos nosotros los parámetros? Bueno, leyendo ahora sí que reportes en literatura científica de gente que ya haya preparado materiales con propiedades que nosotros deseamos y las ajustamos. Ok. Esta es una cámara donde se lleva a cabo un bombardeo atómico. ¿Cómo se lleva a cabo este bombardeo atómico? Generalmente, un gas inerte como lo es el argón se calienta a muy altas temperaturas. Y estos iones que quedan reactivos se estrellan contra un sustrato metálico. Entonces, los átomos que salen de este sustrato, que puede ser el que ustedes quieran, provoca ahora sí que un flujo de átomos que forman aquí capas, nanopartículas que se pegan, vaya, a otra película. Y esto nos permite formar capas delgadas. Las principales aplicaciones de estos materiales obtenidos por la técnica de sputtering se hace para aplicaciones ópticas y electrónicas. Para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con electrónica flexible, esta es una técnica muy utilizada. Ahora, ¿recuerdan estos nanoreactores que yo les mencioné? Pues nacen en hornos como este. Este lo tenemos ahí en el laboratorio, en el CENIN, y se compone básicamente de una secuencia de hornos conectados entre ellos. Cada uno tiene un propio controlador de temperatura. Cada zona tiene diferentes temperaturas. Y dentro de estos hornos hay un tubo de cuarzo. Ok. Ahora, para formar estas esferitas, nosotros preparamos una solución química. También, de nuevo, ahora sí que con los ingredientes o reactivos que nosotros hayamos elegido. Se prepara una solución, se atomiza y cada gota que sale de este atomizador pasa muy rápido por el tubo, sufre estos cambios de temperatura y cada gotita se transforma en un nanorreactor. Estos nanorreactores pueden ser magnéticos, pueden ser fotocatalíticos, etcétera. Depende de la combinación de materiales que hagamos, son las aplicaciones que se les da. Yo trabajo en la estabilización de estos nanorreactores, ya que, pues, como les mencioné, son muy chiquitos. Ellos son muy útiles para trabajar en este tipo de reactores industriales, que son reactores, se les llama de tipo batch o cerrados. Sin embargo, los reactores más utilizados en la industria son de este estilo, de flujo continuo. Y como pueden ver, pues los nanorreactores, al ser muy livianitos, podrían ser arrastrados. Mi objetivo, y que vengo persiguiendo desde la maestría y hasta ahorita en el doctorado, es estabilizar estos nanorreactores en soportes macroscópicos para poder separarlos fácilmente. Y ese fue un paréntesis para mencionarles que los nanorreactores también, además de ser producidos en este tipo de hornos, se pueden producir mediante la técnica bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. Estas técnicas de abajo hacia arriba usualmente son síntesis químicas. Entonces, lo que yo hago es hidrolizar un material y combinarlo con una sal de oro. Hay una aglomeración, se estabiliza en el soporte y mediante un tratamiento térmico yo transformo estas partículas promotoras de oro a oro metálico y se ven algo así. Así es como se ven en la vida real. Tengo nanopartículas que serían el núcleo del nanorreactor en un soporte macroscópico. Y así ya podría yo utilizarlos en un horno de flujo continuo, por ejemplo, en un reactor. Ok, ya tengo el núcleo metálico y ahora me falta ponerle esta capita, ¿okay? Esta capa porosa.
Durante la maestría yo utilicé una técnica llamada depósito de capas atómicas. Esta técnica permite recubrir materiales de cualquier morfología y el recubrimiento es prácticamente pues, muy conformal. Este técnica nos permite tener recubrimientos así, muy, muy bonitos. Y el funcionamiento del equipo o de la técnica es prácticamente en 4 pasos. Se tiene una superficie. Ok, cabe mencionar que esta técnica también se utiliza muchísimo en todo lo que tenga que ver con fibras ópticas y electrónica, debido a que las capas son muy delgaditas. Se tiene una superficie funcionalizada con algunos grupos. Se le aplica una dosis del material que se vaya a querer crecer. Una vez que este material se deposita en los sitios disponibles, se hace una purga y se elimina el resto. Posteriormente, se hace reaccionar, un material que sea oxidante, por ejemplo, como el agua, reacciona con estos grupos que están depositados, se hace una purga más, se eliminan lo que quede extra y al final obtendremos una capa del material deseado. Y estas capas usualmente tienen el tamaño de Armstrongs. O sea, ya les estoy hablando de un control de superficies muy, muy, muy chiquito, muy, muy pequeñito. Y así, dependiendo la repetición que nosotros queramos para lograr espesores deseados, pues repetimos ciclos. ¿Cómo repetimos estos ciclos? A través de una computadora. Esta computadora tiene un software que nos permite controlar ahora sí que el sistema principal de estas máquinas. Y parecido al CBD, nosotros elegimos la receta. La receta va a contener cuánto material queremos poner, si queremos calentarlo, si queremos que sea un material caliente, si queremos que sea un material frío, cuántas veces va a depositar un material y cuántas otras. Todo eso va en una receta. Y cada receta, repito, es diferente para cada aplicación que uno le quiera dar. Ok, ahora, ya que tenemos nuestra receta, la metemos a esta computadora, damos un clic y listo. Esperamos a que el sistema pues haga vacío, termine su receta, corte el vacío y nos permita obtener nuestra muestra. Esta es una de las técnicas más novedosas que existen ahora para la nanotecnología debido al control y la precisión de los depósitos de materiales. Ya sabemos algunas técnicas para producir nanomateriales. Sin embargo, ¿cómo los vemos? Si es la ciencia de lo invisible, ¿no? Ok, para ver los materiales, y digo entre comillas ver, utilizamos diferentes instrumentos. Por ejemplo, este microscopio es de transmisión electrónica. Es muy común para ver los nanomateriales y funciona prácticamente con un cañón de electrones. Y este cañón viaja a través de lentes y podemos abrir estas lentes y cerrarlas y enfocarlas. Y la información que pasa a través de la muestra, que se ubica aquí, llega a una pantalla que traduce estas señales eléctricas y las convierte a imágenes a través de un software. Entonces nosotros metemos nuestra muestra aquí, se prepara una solución del polvito o de tu muestra con una suspensión de alcohol sobre una rejilla conductora. Dejamos la operación en manos de técnicos muy avanzados y obtenemos nosotros al final estas imágenes, ¿no? Que nos dejan ver los tamaños de las partículas. Ahora, estas técnicas tienen sus variables. Por ejemplo, en mi caso, que yo utilizo materiales como el oro o como el cerio, ellos son muy parecidos electrónicamente. Ver con una técnica común de microscopía electrónica de transmisión no me es posible debido a que se traslapan las señales. Entonces utilizo una herramienta que tienen estos microscopios
que es de rayos X o de análisis elemental. Y aquí yo puedo ver la señal del oro y la señal del cerio que está depositado sobre el oro. Entonces, para mí, esa es una manera de confirmar que yo tengo el núcleo de oro y una capa de cerio. ¿Qué tantos tenemos en nuestros materiales? Análisis por absorción de nitrógeno, formando monocapas. Se forman monocapas en los materiales con nitrógeno. Capa, sigue otra, y así hasta saturar los poros del material. Y hay un sensor de calibrado que detecta cualquier cambio y a través de algunos modelos matemáticos nosotros de nuestros materiales. Como ya les mencioné, los nanoreactores son muy, muy chiquitos y livianos, e incluso no solo los nanoreactores, ¿no? También otros nanomateriales son muy livianitos. ¿Cómo podemos saber cuánto material real tenemos en nuestras muestras? Por ejemplo, yo sé cuánto peso de oro para mis nanopartículas, pero ¿cómo sé que durante la síntesis no se me fue algo de oro, durante algún lavado, etcétera, ¿no? Bueno, existen técnicas como estas que son casi automatizadas. Por ejemplo, esta se llama espectroscopía por emisión con plasma de acoplamiento inductivo. O para los amigos, ICP. Suena muy, muy complejo el nombre, pero el funcionamiento es algo muy sencillo. Se pone una muestra líquida que pasa a través de un nebulizador, así como los nebulizadores que uno tiene ahí en casa, pero claramente un poco más avanzado. Esta gas, ya gotitas nebulizadas, son arrastradas con un gas que pasan a través de una cámara donde hay un plasma. Entonces, estas gotitas se ionizan y son detectadas por un monocromador. Cada elemento tiene una señal específica. Entonces, este monocromador nos dice, tienes este elemento, y lo detecta. Y a través de algunas, ahora sí que software y matemáticas, nosotros recibimos la información exacta de cuánto material tenemos. Nos dice cuántas partes por millón tenemos de el material que metamos ahí. Ok, así es como se ve un equipo de estos en la vida real. Estas mangueritas se conectan a la sustancia que quieras analizar, gira por una bomba que está previamente programada. Nosotros podemos controlar la velocidad a que va funcionando esta bomba. Después pasa por este nebulizador y a su vez es arrastrado a esta cámara donde hay un plasma, ¿no? Ahí está muy, muy caliente. Y bueno, posteriormente están los detectores, etcétera. Y así es como sabemos de nuestro material. No hay como una nanobalanza, ¿no? Como tal. Tenemos que usar técnicas de este estilo, indirectas. Ahora, ¿cómo sabemos también qué hay sobre la superficie de nuestros materiales? Bueno, utilizamos técnicas como el infrarrojo. Así es como se ve un infrarrojo. Este lo tenemos ahí en el laboratorio del CENIN. Y nuestro infrarrojo está conectado a una celda que puede, a través de un software, podemos nosotros controlar la temperatura, calentar los materiales y estar midiendo en ese momento cómo va modificándose la superficie de los materiales con la temperatura. Nosotros rastreamos esos cambios mediante espectroscopía infrarroja y podemos, ver cómo algunas moléculas, pues indirectamente las podemos ver cómo se pegan o despegan de la superficie, ¿no? Al final del día obtenemos una cascada de espectros como esta que nos permite ver cómo fue este movimiento molecular. El funcionamiento es muy sencillo. Hay una fuente de luz infrarroja que a través de espejos
se dirige a la muestra y esta muestra oscila en resonancia con este infrarrojo y emite señales de regreso. Esas variaciones en las señales pues, son detectadas y transformadas gracias a Fourier a espectros como este. También existe la espectroscopía por ultravioleta visible, que son equipos como estos. Funcionan con lámparas, una que tiene un rango ultravioleta y otro que tiene visible. Se mete la muestra aquí adentro, se selecciona la longitud de onda a trabajar y cada material tiene un coeficiente específico para absorber estas señales de ultravioleta visible y se detectan. Y nosotros podemos tener diagramas como estos que nos permiten corroborar si tenemos o no un material y cómo es que se modifican sus propiedades con los tratamientos que nosotros hacemos. Recuerden que les mencioné la técnica de depósito de capas atómicas. ¿Cómo sabemos nosotros qué tan gruesa es una capa? Podemos hacer el estimado de cuánto crece una capa y decir, puse 10 ciclos y cada ciclo creció un Armstrong, entonces tengo 10 Armstrongs. Sería muy fácil decirlo, ¿no? Pero en la ciencia pues hay que demostrarlo. Entonces hay equipos como este que se llaman elipsómetros. Estos elipsómetros funcionan también muy simple, hay una fuente de luz, se polariza esta luz, rebota en la muestra y se cambia el ángulo de polarización dependiendo del material que esté depositado sobre la muestra. Y esa variación en la inclinación del ángulo, se analiza, pasa a los detectores y nos dice cuál es el espesor real de las películas depositadas. Bueno, y en estos pues ya me voy a ir un poco más general. Son equipos que también tenemos por ahí en el CENIN. Bueno, esta no es una foto del XPS que tenemos en el CENIN, pero es muy parecido. Estos equipos así que están llenos de cables y de válvulas y de sellos y muy grandotes, nos permite conocer cosas muy finas. Por ejemplo, el oro puede tener una configuración electrónica, puede tener una valencia, por ahí si se acuerdan de alguna clase de química, de las valencias, que es la cantidad de electrones que hay para compartir. Cada material tiene pues un estado, ¿no? Un estado de oxidación. Este tipo de equipos nos puede decir si yo tengo un oro con estado de oxidación 0, estado de oxidación 1, estado de oxidación 3. Es muy fina la técnica y detecta a los vecinos que están alrededor del oro, por ejemplo, etcétera. Son técnicas muy finas. Y se pueden hacer todavía más finas. ¿De qué depende que esta técnica sea fina o más fina? De la fuente de rayos X. Funciona con rayos X. Entonces, aquellos países donde tienen fuentes muy poderosas de rayos X, es decir, aquellos que tienen un sincrotrón o un acelerador de partículas, pueden obtener mediciones todavía mucho más finas. Bueno, a se le conoce comúnmente como un XPS y también es operado por técnicos especialistas en este tipo de equipos. También se tienen que controlar muchísimas cosas, especialmente el vacío, la intensidad de los rayos, etcétera. Y bueno, algo en chiquito, parecido, que nos permite conocer las estructuras cristalinas de los nanomateriales sería la difracción de rayos X. Y es una cámara como esta. Yo creo que, no sé si la mayoría ha ido a tomarse radiografías, pues funcionan más o menos con ese principio, ¿no? Se bombardean partículas provenientes de rayos X y se obtiene por ahí alguna imagen. Nosotros obtenemos líneas, como en inglés es... Bueno, tenemos ahí unos patrones. Tenemos algunos patrones que nos indican cómo están conformadas las estructuras cristalinas de nuestros nanomateriales.
Y bueno, creo que, no sé, seguramente se me están olvidando técnicas tanto de síntesis como ahora sí que de caracterización, ¿no? Que nos ayuda a conocer los nanomateriales. Y en esta presentación no incluyo todas aquellas, vaya, instrumentos que se utilizan para probar los nanomateriales, ¿no? Ya les mencioné en su mayoría cómo se hacen, cómo se ven, pero ahora hay cómo se ponen a prueba, ¿no? Hay un montón de equipos y ahora sí que la configuración depende de la aplicación que cada uno le vaya a dar a estos nanomateriales. Hasta el momento y de mi parte todo y pues quedo ahora sí que a su disposición para preguntas. Yo me despido con esta foto muy bonita de la vista que tenemos aquí en el CICESE y en el CENIN y pues de estas nanopartículas que tengo la fortuna de poder sintetizar. Esta fue de oro y el tamaño fue aproximadamente de 2 nanómetros y así es como se ve el oro a esa escala. Por mi parte es todo y quedo abierta a comentarios, preguntas. En la medida de lo posible podré responder y si no, con toda la confianza, un correo y seguramente encontraré quien pueda responder la pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Aquí pues nuestros espectadores me dicen que no tienen preguntas. Yo nada más tengo la curiosidad de algo. ¿Cómo es Ok. que decidió estudiar esta área? Ya que usted pues nos comenta que es licenciada en química y sí me interesa, porque pues yo soy ingeniera química. Entonces me gustaría saber cómo es que relacionó ambos campos. Claro que sí, y con mucho gusto te platico. Como químicos, y me permitiría poner un poco, ¿no? A veces, por ejemplo, los físicos o me ver qué hay más allá, ¿no? En el universo y qué hay en el planeta y qué somos, ¿no? Y inspirada por la pregunta, pero hacia adentro, ¿no? ¿Qué somos? Y entonces llego a esta parte de, híjole, pues somos al final elementos químicos, ¿no? Y todo es química. Y de ahí nace el amor por la química. Y luego, durante la carrera, pues en química uno estudia reacciones para obtener ciertos productos de valor añadido a la industria. Entonces me encuentro con una materia que se llama catálisis y utiliza compuestos químicos para acelerar reacciones químicas. Y conozco la nano y me doy cuenta que existe el área de nanocatálisis, es decir, que uno puede hacer todavía más rápido una reacción química. Si de por sí las reacciones químicas ya son más rápidas, pues gracias a la tecnología de este estilo como la nano, uno puede hacerlas más rápido, debido a que los materiales cuando están en la escala nano son mucho más activos. Entonces desde ahí nace esta curiosidad de potenciar las reacciones químicas. Y ya estando dentro de nanocatálisis me doy cuenta que uno puede, vaya, coloquialmente tunear catalizadores y obtener productos novedosos gracias a la mezcla de los nanomateriales. Y empiezo a experimentar con ellos y efectivamente uno puede obtener o aumentar la selectividad de las reacciones, tener menos desechos y eso al final del día se refleja en menos gasto para la industria. Esa es una de las ventajas y bueno, ya estando ahí en el centro de nanociencias y con los amigos y todo, pues me empiezo a involucrar en otras áreas de la nanotecnología, empiezo a hablar mucho con amigos que están haciendo sensores y bueno, ¿no? Por ahí también ando investigando cómo sensibilizar, vaya, o cómo hacer estos nanosensores. Ahora, justo en los últimos meses, estoy probando un poquito sobre el depósito de nanomateriales en fibras ópticas para, vaya, mejorar las respuestas
de las fibras. Y así es como uno va metiéndose a áreas que, pues, que al principio tal vez no era el plan, ¿no? Por ejemplo, química. Yo decía, no, pues pensaba, quiero trabajar en una cervecera, decía yo. y ahora estoy aquí haciendo nanomateriales, ¿no? Pero es eso, así fue, con curiosidad y pues nada, aventándome a conocer cosas que no, no había hecho antes y sobre todo a seguir con curiosidad. Así fue como llegué ahí y vamos a ver a dónde voy a ir a parar en unos años. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí Diego Trujillo. Hola, Tengo una pregunta. Y bueno, más que nada pregunta sí. como tu punto de vista en cuanto a la parte multidisciplinaria. En esa área donde estás trabajando, ¿qué tan importante es el trabajo en equipo y pues ser o tener conocimiento de varias áreas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hoy en día los trabajos multidisciplinarios y trabajo en equipo ya son vitales. Es casi imposible que alguien pueda saber todo. Yo creo que es imposible, ¿no? Que alguien sepa hacer todo y saber de todo y, y es trabajar en equipo es una manera de hacer las cosas más rápido. Por ejemplo, hablo de mi caso, ¿no? Yo me estoy especializando en hacer nanoreactores y yo sé cómo obtener nanopartículas y cómo pegarles capas arriba, capas orgánicas, capas inorgánicas y cómo despegarlas, ¿no? Ahí me estoy enfocando yo. Sin embargo, cuando yo hago las pruebas de mis materiales, por ejemplo, que voy y las analizo, pues tengo que ir con alguien que sepa de estas técnicas de caracterización, que sepa manipular los equipos. Hay compañeros que son usuarios calificados de los microscopios. Entonces haces una colaboración con ellos los analizan y entonces tienes estas imágenes. Porque imagínense que yo tuviera que ir a un entrenamiento especializado para saber usar este microscopio, entonces mejor ahorramos tiempo, yo me enfoco en la síntesis y voy con alguien que ya tenga esa formación. Ese es un avance. Por otro lado, trabajo con personas que son expertas en la técnica de ICP, en la que cuantifica cuánto material. Entonces yo voy y ellos me dicen cuánto material tengo. Por otro lado, también colaboramos con gente de programación. Suena, ¿cómo nosotros necesitaríamos gente de programación aquí, no? Bueno, yo estas nanopartículas, estos nanoreactores, los pruebo en reacciones químicas. Las reacciones químicas arrojan datos, por ejemplo, de velocidad de reacción. Yo obtengo más o menos por cada prueba 3,000 datos